32º domingo del tiempo ordinario. Así como el domingo pasado, el 31º domingo, coincidió con la conmemoración de todos los fieles difuntos, en esta ocasión, 9 de noviembre de 2025, celebra la Iglesia la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Puesto que también es una fiesta de carácter cristológico, la Iglesia quiso respetar la fecha del 9 de noviembre, aunque fuera domingo, para celebrar esta liturgia tan especial. Y lo es porque, por un lado, vamos a poner la mirada en Jesús, que es el templo vivo que edifica también la Iglesia, templo vivo en el cual nosotros encontramos la vida de salvación, sino que también es para poner la mirada y orar de una manera especial por el Papa León, que tiene su sede precisamente en la iglesia de San Juan de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán. Esto porque teológica y pastoralmente, cuando se elige al sucesor de Pedro, primero se le elige como obispo de Roma, cuya sede es la Basílica de Letrán. Y como consecuencia, siendo obispo de Roma, también es obispo de la Iglesia Universal, sumo pontífice. De allí la importancia de esta celebración, porque el Papa, aunque viva en los palacios vaticanos, también tiene su sede en el Palacio de Letrán. El Papa es el obispo de Roma, de la diócesis de Roma. No pudiendo él gobernarla directamente, hay un cardenal vicario de la diócesis de Roma, así se denomina, cardenal vicario de la diócesis de Roma. Este cardenal gobierna, administra, pastorea en nombre del Papa esta porción tan significativa históricamente hablando como es la diócesis de Roma. Yo quisiera, en el contexto de esta meditación dominical, tomar un aparte del Plan Nacional de Predicación publicado por la Conferencia Episcopal Colombiana, por el Departamento de Liturgia, que es predicación orante de la palabra, y que en relación con esta fiesta dice lo siguiente: el Divino Maestro instituye su única iglesia sobre la roca de Pedro, garantizando que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo 16. Para que su iglesia subsista por siempre, encomienda a Pedro y sus sucesores la misión de confirmar en la fe a sus hermanos y el pastoreo de su grey. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21. De ahí la importancia de la dedicación de la Basílica de Letrán, la catedral del Papa, sucesor de Pedro, quien preside la Asamblea Universal de la Caridad, protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. Es un texto que se toma de la Lumen Gentium número 13. El obispo de Roma, principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, es el garante de la sinodalidad y de la unidad en la diversidad.
tiene un papel único en la salvaguardia del depósito de la fe y de las costumbres. Todo este proceso sinodal articula la implicación de todos, el pueblo de Dios, el ministerio de algunos, en este caso el colegio episcopal, y la presidencia de uno, el sucesor de Pedro. Es conclusión del documento del Sínodo de la Sinodalidad en los números 131, 132 y 136. Y oramos diciendo: el Señor nos conceda celo ardiente por su Iglesia, para edificarla en comunión, participación y misión, bajo el pastoreo del Papa, sucesor de Pedro, cuya cátedra celebramos en la dedicación de la Basílica de Letrán. Que en comunión con el Papa avancemos en la sinodalidad misionera y misionaridad esperanzadora, de manera que la Iglesia sea un signo de esperanza para el mundo de hoy. Así entonces, conmemorar, celebrar la dedicación de la Iglesia de Letrán, que es muy antigua. Allí nace, a través de la disposición del emperador Constantino, nace la Iglesia en el todo. Cuando el emperador Constantino se hace bautizar y establece que todos los romanos también sean cristianos. Su madre, también, Helena, se dedica a visitar Tierra Santa y a traer las reliquias de Jesús. Se dice que allí, cerca de la iglesia de Letrán, está la iglesia de la Escala Santa, donde están las escalas del pretorio y otros elementos que hacen referencia al Calvario y a la vida misma de Jesús. Celebrar la cátedra de Pedro en la Basílica de San Juan de Letrán es unirnos en oración, como lo hemos hecho hace un instante, por el Papa León, para que él sea verdaderamente instrumento de unidad en la diversidad y nos ayude a vivir más valientemente la fe. El Papa tiene como una tarea central confirmarnos a todos en la fe y ayudarnos a descubrir la grandeza de Dios en nuestros corazones. Papa León ha venido incursionando de una manera especial, iluminado por el Espíritu, ayudándonos a todos también de la mano de San Agustín, del cual él proviene en su orden de los agustinos, a ir a lo esencial de nuestra vida de fe, a tener una experiencia espiritual de encuentro íntimo con el Señor en la oración y a ser discípulos misioneros en el mundo. Su talante de sacerdote misionero agustino y luego de obispo en el Perú lo lanzan al Papa a invitarnos a todos a ser verdaderos misioneros del Evangelio, proclamadores de la buena nueva. Oremos de verdad por el Papa. El mundo que estamos viviendo requiere de líderes muy valientes y necesitamos que el Papa nos siga guiando
por el camino de la justicia, por el camino de la verdad, por el camino del amor que tanto predicó Jesús. Le correspondió al Papa León vivir el inicio de su ministerio en el marco maravilloso del Año Santo Jubilar, el año de la esperanza. Ya son millones las personas que han podido verlo y escucharlo, y también miles de millones a lo largo de este año a través de los medios de comunicación hemos podido acompañarlo, escuchando sus mensajes, viendo sus celebraciones hechas con unción, con cercanía, con profundidad. Ser el obispo de Roma, teniendo como sede la cátedra en la Basílica de Letrán, es también una ocasión para que veamos al Papa como el maestro, el guía, el inspirador. Son muchísimos los encuentros que ya el Papa en estos pocos meses de su inicio como sumo pontífice ha realizado. También en su diócesis de Roma, con los presbíteros, con los seminaristas, con los laicos y algunas parroquias que ya ha podido visitar. Pero pensemos un instante también en lo que la palabra de Dios, en este contexto de la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, nos dice. El Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 2. Y es cuando Jesús entra al templo y encuentra allí vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y lleno de tristeza, también de dolor, y por qué no también de molestia, de rabia, hizo un azote de cordeles y los echó a todos del templo, también a las ovejas y bueyes y a los cambistas. Y les decía: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Primer mensaje, que es también aleccionador para todos. El templo es la casa de mi Padre. Ya era muy común y causaba seguramente sorpresa la actitud de Jesús, porque en las afueras del templo de Jerusalén, en el atrio, estaban los que vendían efectivamente los corderos, las palomas, los animales que los judíos habían de ofrecer en sacrificio. Recuerden que según sea la condición económica, como en el caso de José y María, cuando van al templo llevan unos pichones, porque ellos representan a los pobres de Yahvé, a los Anahuim. Pero las instrucciones que dan desde el Antiguo Testamento, se dirá también de que una familia podía adquirir un cordero según el número de sus miembros, o 2 o 3 familias podían también unirse y comprar un cordero. Es decir, era normal que en el atrio del templo se comercializaran animales. Pero Jesús quiere que vayamos más allá de ese signo, de esa actividad comercial, que seguramente ya ayer como hoy se había desvirtuado. Ya no era la venta o la entrega de un animal para el sacrificio, sino que se le había reducido solo un objeto de comercio. Ya se desvirtuaba el tema del animal
que se había de sacrificar, también, ¿por qué no?, se puede concluir de parte de aquellos que ofrecían el sacrificio. El signo inicial, pues, de Jesús es ayudar a depurar el templo y hacer de él verdaderamente una casa de oración. Para ir llevando poco a poco a quienes lo escuchaban a descubrir una verdad real. Iba a hablar de sí mismo. Entonces, intervienen los judíos y le preguntan: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Es decir, el haber expulsado a los cambistas, a los mercaderes del templo. Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y comenta San Juan: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Este pasaje entonces de San Juan anticipa la pasión y muerte de Jesús. Habla del templo de su cuerpo y cómo afectar el cuerpo de un ser humano es afectar el templo de Dios. Dios habita en nosotros. Nosotros somos templo, morada de Dios. Por eso, cuando vayamos al templo, a una iglesia, a una capilla, qué importante es que no nos acostumbremos a estar allí como si fuera un teatro. No, entramos a un lugar sagrado. Es una pena, hay que decirlo, como antiguamente las personas que iban a ir al templo para la misa dominical o a la misa en semana, incluso tenían una postura, un vestido, una manera de actuar adaptada a ese lugar. Se entraba, se hacía genuflexión y se saludaba al Rey de Reyes, al que es el corazón del templo mismo, a Jesús. Hoy día nos hemos acostumbrado a estos lugares, vamos vestidos de manera informal, a veces podemos hacer uso, no malo, pero sí de cosas inadecuadas dentro del templo, posturas que muestran que o estamos aburridos o queremos que la ceremonia termine rápido, etc. Hoy vamos a pedirle al Señor también que nos conceda como regalo el que valoremos el lugar sagrado que es el templo. Yo como arzobispo agradezco a todas las personas que quieren los templos, que los cuidan, incluso que hacen sus aportes económicos, unos para construir. En Cali estamos haciendo unas 6 iglesias hoy y los fieles de Cali son muy generosos. Mucho. Ojalá los empresarios y los que tienen unas posibilidades mayores también se vinculen a estas obras. Los templos, las iglesias para la Iglesia Católica no son personales, no son de un nombre X, son todos templos institucionales de la Iglesia hechos para la gloria de Dios. Entonces, al dar gracias al Señor por la dedicación de la Basílica de Letrán, permítanme agradecer sinceramente a tantas personas que han hecho posible la existencia de los templos actuales o que están ayudando para el mantenimiento de los que ya han sido levantados, hechos, o que están hoy ayudando para la construcción de su nueva capilla, de su nueva parroquia. Oremos pues por todos, que el Señor les recompense su generosidad, y termino invitándolos de nuevo para que
Oremos por el Papa y retomemos el sentido de esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, iluminados por la palabra. El celo por la casa de Dios, la purificación del santuario santo y Cristo como el nuevo templo de Dios cuyo cuerpo es la Iglesia, son algunas ideas que resaltan en este día en la celebración de la dedicación de la Basílica de Letrán, donde la cátedra de Pedro sirve como principio visible y garante de la unidad de toda la Iglesia. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.